Historias de miedo de Guatemala. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión traigo otra historia de Guatemala llamada Las ánimas de los puentes de Pachute. Cuenta la leyenda que a partir del 1 de octubre, las personas de una pequeña aldea de Quetzaltenango prefieren no salir después de las 6 de la tarde, porque las ánimas están tomando aire y viendo si se ganan un alma nueva para el siguiente año. Pachute es una pequeña aldea de unos 2,500 habitantes en el municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango. La cabecera municipal, San Carlos Sija, queda a tan solo 5 kilómetros del centro de la aldea, pero para llegar es necesario recorrer un camino de terracería que es bordeado en gran parte por el río Samalá, el mismo que se tiñó de sangre durante la batalla de la conquista entre Don Pedro de Alvarado y Tecunumán. La aldea es bastante tranquila la mayor parte del año, y los pobladores llevan una vida apacible entre sus siembras de maíz, trigo y cebada. El comercio entre las distintas aldeas y la cabecera nunca se interrumpe, y circulan de un lado al otro todo tipo de mercaderías, ganado y otros animales. Todo esto, dicen, no es problema porque lo entienden. Pero lo que no entienden y espanta a la mayoría, son los ruidos de algo o alguien que parece chapotear desde el río Samalá, que por estas fechas está más cargado de costumbre por las lluvias de septiembre. En otras ocasiones escuchan un caballo relinchando desde el río. Las personas se asoman al borde del camino para ver quién está en el agua. Pero tan pronto como se acercan, los ruidos cesan. Al continuar su camino, nuevamente escuchan los ruidos, y estos dejan de sonar al aproximarse a un puente. La mayoría cruza el puente sin incidentes y se olvida de los ruidos que lo acompañaron durante parte del trayecto. Sin embargo, para algunos menos afortunados, llegar al puente se convierte, literalmente, en una sentencia de muerte. Lo que estoy a punto de narrar ha ocurrido repetidamente en los puentes malditos de Pachute. Numerosas personas han contado espeluznantes historias sobre seres espectrales que aparecen de pronto junto a una espesa niebla que surge de las aguas bajo el puente. Son las ánimas que van buscando una nueva alma que tome su lugar. Algunas no dicen nada, otras se ríen del pobre diablo al que se le aparecieron. Otras gritan o lanzan espantosos aullidos buscando estremecer aún más a su víctima. Pero todas sin excepción atraviesan el cuerpo del transeúnte y con ello queda marcado. A partir de ese momento, en un año o menos, estará muerto. Y como si fuera el juego de Tenta, estará en ese mismo lugar el siguiente año buscando al que ocupará su lugar, o al menos eso es lo que creen. Uno de los desafortunados, don Saturnino Mazariegos, contó el 9 de octubre del 2004 que a eso de las 19:30 se le aparecieron dos fuertes luces al mismo tiempo sobre el puente, pero que solo había sentido que una de ellas lo rozaba mientras pasaba con un gran estruendo a su lado. Don Saturnino había contribuido 3 años antes en la construcción del puente donde ocurrió su incidente, y no creía en esos cuentos. Trató de buscarle sentido a lo que había ocurrido, y la explicación más lógica para él era que un auto lo pasó rozando pero que no pudo verlo por la espesa bruma. Don Saturnino murió en septiembre del 2005. Algunos de sus parientes y amigos opinan que tuvo la desdicha de toparse con dos ánimas. En el puente aún está la lápida donde figura su nombre junto al de otros pobladores que colaboraron en la construcción. Otro caso extraño ocurrió el 28 de octubre de 1997, a las 19 horas. El señor Juan Calderón se dirigía a su casa montando su caballo. Unos 30 metros detrás de él, el señor Daniel de León caminaba también en la misma dirección hacia su casa, luego de haber ido a comprar unos repuestos de camión a la cabecera. El señor de León vio cómo al aproximarse al puente, el caballo se negaba a seguir caminando y empezó a retroceder. Don Juan le pegó al caballo para que avanzara, pero este daba 2 pasos y volvía a retroceder. Molesto, don Juan se bajó del caballo y trató de alarlo mientras le decía que no había nada, pero no había poder en la tierra que lo hiciera caminar. Don Daniel se aproximaba dispuesto a ayudar, pero de pronto una bruma empezó a envolver al señor Calderón y a su caballo. Decidido a salir de aquel lugar, don Juan se montó nuevamente en el caballo y le dio varios chicotazos, pero fue en vano. Súbitamente, una especie de sombra se abalanzó sobre don Juan. El caballo se asustó y se paró en 2 patas, precipitando a don Juan al suelo. La sombra solo alcanzó a tocar al caballo.
En la oscuridad, el señor de León solo escuchó el galope del caballo que huía despavorido del lugar. Aterrado por lo que acababa de presenciar, no se atrevió a acercarse más y corrió en dirección opuesta para buscar ayuda. Unos minutos después se topó con unos hombres que iban en un pick-up y les contó lo sucedido. Al regresar al puente encontraron a don Juan muerto con el cráneo destrozado. Se cree que murió instantáneamente al haberse golpeado la cabeza con el borde del puente cuando cayó del caballo. Pero esta extraña historia no termina ahí. El caballo de don Juan fue encontrado la mañana siguiente por unos vecinos. Estaba visiblemente inquieto y no se dejaba amarrar. Pocos meses después, el caballo murió. Se dice que fue marcado por el ánima que intentó conseguir el alma de don Juan. Hay quienes piensan que cuando se escucha un caballo relinchar en el río Samalá cerca de un puente de Pachute, se trata del espíritu del caballo de don Juan. Desde entonces las personas cercanas y familiares cerraron ese puente debido a la muerte del señor Juan y le colocaron una cruz con su nombre, que dice Descanse en paz Juan Calderón. Un nuevo puente se construyó a la par. Luego de esa trágica noche, don Daniel no habló mucho acerca del tema por temor a quedar en ridículo. Algunos incluso pensaron que se trató de un intento de asalto que salió mal y que esa historia de fantasmas había sido un invento del señor de León para explicar la caída de don Juan. 15 años después, un evento similar le ocurrió al propio don Daniel. Una noche de octubre del 2012, le contó a un sobrino haber visto cosas extrañas en el puente que lleva a la aldea El Rodeo, colindante con Pachute. No dio mayores detalles de lo que vio, pero se convirtió en una persona muy estresada que salía durante varias horas por las noches, y se sentaba en el camino con la mirada perdida en dirección al puente. Las salidas nocturnas le ocasionaron problemas con su esposa que sospechaba de un amorío. Don Daniel de León murió en junio del 2013 por un tumor en la cabeza. Hay quienes dicen que se trató de la venganza de don Juan. Así como estas existen varias historias de gente que ha presenciado espíritus, luces, sombras y otras cosas raras en los puentes de la aldea Pachute. Con excepción del caso de don Juan y su caballo, todas las víctimas caminaban solas y terminaron falleciendo por diversas causas en el transcurso de un año. No se sabe de ningún caso que haya ocurrido después del 31 de octubre. Dice la leyenda que las ánimas regresan a su lugar de descanso el 1 de noviembre para recibir la comida que llevan sus familiares al cementerio. ¿Cuentos de pueblo o realidad? Quizás nunca lo sabremos, pero por si acaso, evite caminar por este camino en las noches de octubre, y si debe hacerlo es mejor que no vaya solo. Suscríbete.